Acompáñeme a programar el algoritmo para generar una cuenta IBAN de Costa Rica. Lo haremos paso a paso, con pruebas unitarias, hasta que logremos un procedimiento bien estructurado. La explicación y el código fuente lo pueden descargar del link que está aquí abajo. Primero leamos la explicación del algoritmo de la cuenta IBAN. Dice que una cuenta cliente es una cuenta de 17 dígitos que indica un producto financiero en Costa Rica. Por ejemplo, esa hilera de caracteres. El IBAN es un número de cuenta bancaria internacional, International Bank Account Number. Un IBAN de una cuenta en Costa Rica tiene este formato. Y aquí resaltamos el 34 porque 34 son dos dígitos verificadores, es decir, son dos dígitos que se calculan con un algoritmo que ahora vamos a ver, una fórmula, y el resto de caracteres, el resto de dígitos es la cuenta cliente, que vimos que tenía 17 dígitos. La asignación es programar un algoritmo que reciba una cuenta cliente y entonces le genere el número de cuenta IBAN. Cuando vayamos a programar cualquier algoritmo, asegurémonos de tener una descripción que nos permita entender los conceptos detrás del mismo y además, muy importante, debemos tener ejemplos. Estos son los ejemplos para las pruebas unitarias. Esta es una especificación por ejemplos, donde sabemos de que tenemos datos de entrada, que es esta columna de cuenta cliente, y cuando nos entre esta cuenta cliente, generamos esta cuenta IBAN. ¿Por qué es que ocupamos dos ejemplos? Bueno, vamos a verlo en la explicación. Para razonar acerca de cualquier problema, lo que recomiendo es que empecemos a razonarlo desde el resultado hacia atrás. Entonces tenemos que ponernos a pensar, ok, tenemos que generar el número de cuenta IBAN. ¿Cómo es que se genera el número de cuenta IBAN? Bueno, el número de cuenta se obtiene de esta manera. Se tiene que adjuntar CR con los dos dígitos verificadores, que es este 34 que veíamos arriba, más la cuenta cliente. La pregunta que nos surge es, bueno, la cuenta cliente lo recibo por parámetro, pero estos dígitos verificadores, ¿cómo se calculan? Entonces buscamos la siguiente respuesta. Se obtienen de esta manera. Primero hay que calcular el número verificador. Y si ese número verificador es menor que 10, entonces lo precedemos con un 0. Por eso es que en el ejemplo tenemos aquí el ejemplo con 10 y el ejemplo con un número menor que 10 que se precede con un 0. La siguiente pregunta es, ¿cómo se calcula el número verificador? Bueno, esta es la fórmula, 98 menos el residuo al dividir el requerimiento entre 97. ¿Qué es el requerimiento? El requerimiento se calcula de la siguiente manera. Si las letras del país son 1227 y el código de país es 0, entonces el requerimiento es la cuenta cliente, le adjuntamos las letras del país, le adjuntamos el código del país. Notemos que aquí estamos trabajando con strings, entonces el requerimiento es un string que es numérico. Parece que ese string, entonces después tenemos que convertirlo en un número para dividirlo entre 97 y obtener ese residuo, y después lo restamos a 98. Puede visitarnos en softwaremantenible.com. Técnicas para crear software fácil de entender, de probar y de cambiar.